¿Recuerdas aquella famosa película titulada en español Cuando el destino nos alcance? Hollywood se ha encargado de representar como un presagio nefasto las tendencias reales que impulsan al mundo hacia una catástrofe global. Pero ¿sabías que todos los eventos dramáticos que están convulsionando el mundo de hoy están profetizados en las Sagradas Escrituras desde ya hace miles de años con una precisión absoluta? Al respecto, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. La Biblia contiene más de 2000 profecías y señales, ya en su gran mayoría cumplidas, sobre la historia de la humanidad y su destino. Solo hemos escogido las 7 señales más significantes descritas en las Sagradas Escrituras que anuncian inequívocamente el clímax de la historia de la humanidad y el plan de Dios para la eternidad. La primera señal de máxima importancia para este tiempo del fin es Israel, que representa el reloj profético de Dios. La casa de Israel fue desterrada por casi 2000 años hasta 1948, donde se constituyó nuevamente y milagrosamente como nación. En el libro de Ezequiel encontramos esta profecía hoy día ya cumplida. Y dice así el Señor: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. En el libro de Zacarías se describe la condición de guerra y oposición que enfrentaría Israel para los tiempos del fin. Veamos. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Yo pongo dos llamados acá. Cuando dice los pueblos alrededor, bueno, vemos la guerra, la circunstancia en que está patéticamente Israel cumpliéndose la profecía. Está en guerra contra Hamás, con Hezbolá, con Irán, con Siria y con todo el mundo musulmán. Y el segundo llamado habla de que todas las naciones se juntarán en contra de Jerusalén, en contra de Israel. Bueno, hay que ver la oposición mayoritaria de la ONU contra Israel, es impresionante. O sea, solo 3 naciones están a favor de Israel, entre ellas Estados Unidos. La segunda señal se refiere a los acontecimientos que aceleradamente envuelven el mundo de hoy, en angustia, en incertidumbre, sin precedente. En estas imágenes podemos ver las graves circunstancias en que se encuentra la humanidad hoy día, una amenaza evidente a la continuidad de la raza humana y la vida en la tierra. El Señor Jesús describe este panorama del tiempo del fin en Lucas de esta manera. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y continúa el Señor diciendo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La tercera señal habla de la galopante descomposición y depravación moral de la humanidad. En la segunda carta de Timoteo se nos habla claramente sobre el carácter que tendrán las personas en este tiempo del fin. Y dice así: en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, impíos, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad. En cuanto a la galopante perversión sexual que hoy nos acontece, una vez más la Biblia señala con precisión el estado del hombre para estos días finales. El capítulo 1 de la epístola a los Romanos nos dice de esta manera: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos retribución debida a su extravío. La cuarta señal trata de la apostasía, que es el abandono y rechazo de las verdaderas doctrinas enseñadas por Jesucristo, avanzando en una unidad interreligiosa llamada el ecumenismo, que pretende la unión de todas las religiones, aduciendo que en todas encuentras al Dios de la creación, lo cual va en franca contradicción con la palabra de Dios. Romanos 1 lo dice de esta manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Apocalipsis 13 nos da a entender un sistema de adoración único, centralizado a través de imágenes. Veamos cómo lo narra. Y dice así: y engaña a los moradores de la tierra mandando que le hagan imagen, y se le permitió infundir aliento a la imagen, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y el Señor Jesús, que es el Mesías prometido, que murió crucificado por nuestros pecados y fue el único que resucitó de los muertos para nunca más morir, nos señala el camino a seguir y nos dice, Juan 14, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que el único camino que tenemos para alcanzar a Dios Padre de la creación es a través de Jesucristo, que tiene toda la autoridad por haber mostrado tanto amor en la cruz y habiendo resucitado. 1 Timoteo 2 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No puede haber otro mediador. Es el único que tiene la autoridad, quien compró a la raza humana que viene al perdón delante de Él con su preciosa sangre. Gálatas 1 nos advierte claramente: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, lo que es maldito. Es decir, toda religión que no glorifica a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no viene del Dios de la creación. La quinta señal tiene que ver con el nuevo orden mundial, que trata de establecer un régimen de control global bajo un solo gobierno mundial. Todas estas organizaciones mostradas en este cuadro y muchísimas otras más y países están en pos de esa idea de resetear el mundo y establecer un gobierno mundial con una sola moneda, hasta con un chip que ya se habla y que está descrito en la palabra de esta manera. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjense que podemos ver claramente que es un gobierno mundial. El versículo 16 dice: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Es un régimen de control absoluto en el mundo, bajo una sola moneda, bajo una marca. Se sospecha que es el chip, microchip que piensan implantar en la mano. La sexta señal es la aparición de un líder político mundial conocido en las Escrituras como el Anticristo, que asumirá la dirección del nuevo orden mundial, iniciándose
con un pacto de paz y prosperidad mundial entre Israel, sus enemigos y el resto del mundo, que solo durará 3 años y medio. Este personaje sufrirá un atentado de muerte con herida en la cabeza y se recuperará sorpresivamente, y el mundo se volcará a él masivamente en adoración. La Biblia, en Daniel capítulo 9, lo describe de esta manera: un príncipe que ha de venir por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa semana se refiere a 7 años, y la mitad de 7 años son 3 años y medio. Ese es el pacto que va a hacer esta persona de paz a nivel mundial, una paz ficticia que después va a terminar en una guerra terrible y en la ira de Dios que viene sobre el mundo. Apocalipsis 13 lo dice de esta manera: y la bestia que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Yo pongo una nota abajo que dice: acuerdo de paz por una semana, 7 años, pero solo durará 3 años y medio esa paz, porque el Señor va a venir a derramar su ira sobre el mundo, sobre la gente pecaminosa, los inicuos que no se han arrepentido de su pecado. La séptima señal será la intervención de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, en el escenario mundial, rescatando y protegiendo a sus hijos en el arrebatamiento de la iglesia, antes de que Él derrame su ira sobre el mundo inicuo no arrepentido. Primera de Tesalonicenses 4 nos dice de esta manera este evento: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Sí, amigo, esa es la promesa del Señor. El Señor va a evacuar a los creyentes, los verdaderos creyentes. Van a ser llevados, vamos a ser llevados por el Señor, vamos a desaparecer. Esto suena así como a una película de Hollywood, pero esto es una realidad bíblica y es una promesa santa del Señor que, como Él lo dice, ni un ápice de su palabra dejará de cumplirse. Una vez que se dé este magno evento del arrebatamiento, donde el Señor nos va a rescatar para no pasar por la gran tribulación, para no pasar por la ira del Señor sobre este mundo inicuo, el Señor descenderá al final para establecer un reinado milenial con todos aquellos auténticos creyentes en la obra de salvación y la gracia de que solo por fe somos salvos en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús, quien es el Dios de la creación, preparó de antemano todo este universo y este plan de salvación para rescatar un mundo que estaba perdido en las manos de Satanás. Satanás fue derrotado en la muerte del Señor en la cruz y su bendita y poderosa resurrección. Apocalipsis 1 dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí está, esta es la gran derrota de Satanás. El máximo exponente de Satanás es la muerte, y el lugar de los muertos es el Hades. Y esa llave le fue arrebatada en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El poder lo tiene el Señor Jesucristo. La intención de este corto video es exponerte en una forma muy resumida el porqué de lo que está enfrentando el mundo y la solución bíblica para escapar de esta tragedia espiritual entre la lucha entre el bien y el mal. Lucas 21, el Señor nos dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Son tremendas buenas noticias, hermano. Puedes escapar, podemos escapar. Hay un procedimiento para eso
Y ese es el propósito de esto, llevarte a que tomes una decisión en tu vida aquí, ahora. Sí, el destino profetizado del mundo está a punto de cumplirse. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué debes hacer? Bueno, primero debes de saber de que solo hay dos destinos al alcance del hombre, el cual escoges tú aquí, ahora y en vida. Primero, debemos entender lo que dice la palabra del Señor de lo que sucede después de la muerte. Después de la muerte no hay rezo o rito que se pueda hacer por tu alma. Eso no está en la doctrina cristiana que Jesús nos enseñó. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 11. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, lo cual aclara que no existe reencarnación ni purgatorio. Juan 3:16 nos da la única salida a este laberinto de la vida en su pase a la eternidad, mostrándonos claramente los dos destinos posibles. Leamos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, solo con creer en Cristo, genuinamente en tu corazón, tienes vida eterna, arrepintiéndote de tus pecados y llevando una vida en obediencia a lo que dice la palabra del Señor. Ese es el destino A. Y el destino B, el terrible destino B, es este: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Jesús te dice: ¿crees esto? De corazón te invito a que hagas esta oración desde lo más profundo de tu ser, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 9. El Señor no te pide más nada. Lo que te pide es que entregues tu vida a Él, que le pidas perdón por los pecados del pasado y no los repitas más en tu vida, y te alimentes de la palabra del Señor, ores por tus seres queridos y lleves una vida conforme a la voluntad del Señor. Ese es el rescate que Dios nos ha puesto para escapar de estas cosas que vienen sobre el mundo. Y el Señor Jesús nos dice: ciertamente vengo en breve. Dios te bendiga grandemente. Corre, corre. El tiempo se agota. Aléjate de la vida pecaminosa y entrega tu vida a Cristo de corazón. Bendiciones.